todos y a todas del quinto básico. Espero que se encuentren muy bien, que la semana de descanso les haya servido para poder continuar con las actividades y los videos de cápsula educativa. En esta ocasión vamos a seguir viendo el texto discontinuo, pero enfocado en la novela gráfica. Para eso vamos a ver cuál es la agenda de esta cápsula educativa, es decir, todo lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver el objetivo de la clase, recordar lo aprendido, vamos a ver la definición de la novela gráfica, sus características, vamos a aplicar lo que aprendimos en este video y por último vamos a darle el trabajo que ustedes tienen que realizar en el texto escolar, la actividad para que ustedes sigan aplicando lo que en este video vamos a aprender. El objetivo de la clase del día de hoy es identificar las características de la novela gráfica a través de la lectura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que todo, no basta solo con conocer y comprender cuáles son las características de la novela gráfica o de algún otro concepto que queramos conocer, sino también es necesario que una vez que conozcamos y comprendamos, también podamos identificar estos elementos al leer un texto, ¿ya? Entonces, nuestro contenido del día de hoy van a ser las características de la novela gráfica y cómo lo haremos a través de la lectura de un texto de este tipo. Recuerden siempre que en todas nuestras cápsulas educativas y en nuestras clases también son necesarias las habilidades de base como la atención, la memoria, la motivación y la percepción que estaremos utilizando en cada uno de los pasos que vayamos dando para adquirir estos conocimientos. Ahora vamos a recordar lo aprendido. ¿Se acuerdan qué es un texto discontinuo? Eso lo vimos en el video anterior. ¿Has leído alguna novela gráfica? ¿Y qué diferencias tienen o crees que tienen la novela gráfica con el cómic? El cómic también lo vimos anteriormente. Ahora vamos a recordar que el texto discontinuo se organiza de un modo distinto a los textos que normalmente nosotros leemos y por esto tiene una estrategia de lectura diferente, porque se presenta de distintas maneras la información que nosotros estamos adquiriendo. Es un texto, pero además viene alguna ilustración, algún gráfico que nos ayuda a poder entender bien los datos que se están dando en el texto. Ahora vamos a ver qué relación tiene el texto discontinuo con la novela gráfica que vamos a ver ahora. Como datos generales de la novela gráfica podemos saber que la primera vez que se acuña el concepto o que se utiliza el concepto de novela gráfica ocurre en el año 1948, hace muchos años atrás, en España, particularmente cuando se inicia la colección que se denomina la novela gráfica de Ediciones Reguera, ¿ya? Que dio a conocer en su conjunto las mejores novelas de la literatura mundial, pero en forma de historieta. La definición de novela gráfica, podemos decir que la novela gráfica es un tipo de publicación que funciona tanto formatos del cómics como de la novela tradicional, ¿ya? Tomando entonces elementos de los dos géneros. Por lo tanto, cuando nosotros leemos una novela gráfica, podemos ver cómo se combinan los elementos de la novela tradicional que nosotros podemos leer y también los elementos del cómic que hacen que esto sea mucho más entretenido y muchas veces mucho más fácil de leer. Ahora vamos a ver las características de la novela gráfica. La novela gráfica cuenta una historia mediante viñetas que contienen ilustración y texto. A diferencia de las historietas tradicionales, es decir, del cómic, está dirigida a un público más adulto y el relato tiene tintes literarios, es decir, tiene características de un texto literario y de un texto discontinuo. Mezcla ilustraciones con un relato más de novela. En la mayoría de los casos se presenta en formato de libro, no de cómic, y es obra de un único autor. La trama suele ser larga y abarca temas profundos, con una atmósfera particular y un desarrollo psicológico de los personajes mucho más profundo que en los cómics.
Si bien la historia se narra a través de viñetas, la escritura utiliza recursos literarios propios de la novela tradicional, es decir, tiene un narrador. Hay un narrador que está contando la historia. No es como en el cómic que tenía el cuadro de texto en donde el narrador interrumpía. En este caso es el narrador quien está contando la historia. Y además los hechos presentados pueden ser reales o ficticios, son creíbles. Esta no es tan de cómic, que es mucha ficción, sino que en esta se puede creer la historia que se está narrando. Para aplicar lo que hemos aprendido en esta cápsula educativa, les propongo que leamos el siguiente texto, que lo observemos muy bien con sus imágenes y luego respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué elementos de la novela gráfica aparecen en la imagen? Vamos a leer el texto rápidamente. Por suerte, para María y para nosotros, porque si no, esta sería una historia triste y torturante, hay un mundo aparte de colegio. Y aparece un título que dice La casa de María con un dibujo, ¿cierto? Y luego continúa, y sus papás que están en casa, Martín y Olga, y también aparecen los papás, ¿cierto?, de María en una ilustración diciéndonos hola. Ese es un fragmento de un texto mucho más largo y vamos considerando este pequeño fragmento a responder la pregunta entonces que planteamos al principio. ¿Qué elementos de la novela gráfica aparecen en la imagen? Vamos pensando, ¿cierto? Vamos tratando de recordar lo que acabamos de aprender y veamos. Primero que todo, aparecen los personajes, ¿cierto? Tenemos a María y también tenemos a los personajes de sus padres, que son Martín y Olga, que además tenemos presentados en una ilustración. También tenemos el ambiente, ¿ya? Tenemos por una parte la casa, también nos mencionan al colegio. También tenemos diálogo, ya entre los personajes que nos están saludando a nosotros los lectores. Y también tenemos ilustraciones, ya dibujos. Ya no es solo texto como nosotros estamos acostumbrados a ver en las novelas en general, sino que ahora el texto se combina con las ilustraciones muy características de otro tipo de texto narrativo que es el cómics. Y también, por supuesto, tenemos la presencia del narrador. ¿Por qué? Porque la novela gráfica sigue siendo un texto perteneciente al género narrativo y uno de sus elementos más importantes, por lo tanto, es el narrador. Nos encontramos en el último punto de la agenda de esta cápsula educativa, que es el trabajo autónomo en texto escolar, es decir, la actividad que ustedes tienen que realizar luego de ver esta cápsula educativa aplicando lo que hemos estado aprendiendo. Tienen que leer el fragmento de la novela gráfica María la Dura en No quiero ser ninja, que se encuentra en su texto de lenguaje, desde la página 58 hasta la 63. Es un texto muy entretenido, así que aunque sean muchas páginas, no se va a notar porque aparte de texto, tiene imágenes, tiene ilustraciones. Y después de leer el fragmento, van a realizar la actividad que se encuentra en la página 64 hasta la 65. Desde la pregunta número 1 hasta la 12, solamente las preguntas, no las actividades que están después. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos a nuestros correos porque nosotros les vamos a aclarar todas esas dudas para que puedan trabajar en su texto de lenguaje. Para terminar entonces quiero comentarles que a modo de resumen, en esta cápsula educativa hemos revisado el concepto de novela gráfica, vimos sus características, también pudimos aprender la primera vez que se utilizó el concepto y también pudimos identificarlas en el fragmento de un texto particular que es la novela gráfica, ¿cierto? Pudimos identificar sus características. Además, ustedes tienen un trabajo ahora pendiente que es el trabajo autónomo en el texto escolar. Esperamos junto a la profesora Constanza que puedan desarrollarlo de la mejor manera, con harta motivación para que el resultado sea el mejor posible. Ahora nos despedimos y nos vemos en la próxima semana en otra cápsula educativa. Esperamos que estén muy bien y sigan cuidándose mucho junto a sus familias. Nos vemos pronto.